Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a analizar la juramentación del dictador Nicolás Maduro, quien ha asumido el cargo de presidente en un clima de represión y amenaza contra los opositores. Por otra parte, el día de ayer, María Corina Machado, líder de la Resistencia Democrática, fue retenida por fuerzas represoras del régimen y forzada a grabar un video como prueba de vida antes de ser liberada. Por su parte, Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, no se presentará a juramentar en el país, tal y como lo había anunciado. Para analizar todos estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Hola, Oscar. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, según María Corina Machado, según ha señalado en su cuenta de X, en un video, un comunicado, ella ha señalado pues, que Edmundo González Urrutia sí se presentará en Venezuela, pero en el momento que lo consideren correcto, y que ella misma le aconsejó no presentarse en el país para proteger su identidad. Al respecto, ¿cómo evalúas la ausencia de Edmundo González Urrutia en la fecha que tenía que juramentar el cargo? Bueno, yo lo veo y creo que así lo ve la inmensa mayoría de los venezolanos, como una derrota y una capitulación. El propio Edmundo había dicho que se iba a juramentar y se iba a presentar el día de hoy en Caracas, porque incluso rechazó juramentarse desde el exilio. Se iba a juramentar el día de hoy en Caracas. Así que había una gran expectativa. Yo en particular no tenía expectativa, pero mucha gente sí la tuvo. Un escenario que se ha repetido durante 25 años, que se le ha sembrado falsas esperanzas a mucha gente. No es la primera vez, ni muchísimo menos. Así que había grandes expectativas y pues evidentemente que no se presentó. Todo el poder armado, todos los cuerpos de seguridad están con Nicolás Maduro y bajo el mando de Diosdado Cabello. Así que ellos tienen el poder para decidir quién entra y quién sale del país e impedir cualquier juramentación que no fuese la de Nicolás Maduro. Y eso lo sabía muy bien María Corina Machado y eso lo sabía muy bien Edmundo González. A título de comparación, María Corina Machado intentó traer a varios expresidentes para que fuesen testigos electorales el 28 de julio, las pasadas elecciones, y ninguno pudo entrar a Venezuela. Y de hecho fueron bajados humillantemente en el aeropuerto de Panamá, porque simple y llanamente el gobierno de Venezuela, el régimen, cerró el espacio aéreo para la aerolínea Copa, que era la que los trasladaba. Si en ese momento no los pudieron dejar pasar, tampoco los iban a dejar pasar ahora, porque también venía una comitiva de expresidentes. Así que no entiendo muy bien cuál era la estrategia, o mejor dicho, cuál era el show. Mucha gente cree que ha habido un show detrás de esto. Una vez que pues pasa el día de hoy y se ve que las expectativas eran vacías, se juramenta quien tenía el poder, quien tiene el poder, indistintamente de si tenga o no los votos, porque no estamos en un escenario electoral ni democrático. Una vez que se juramente quien tenía el poder de facto, y esta comitiva pues no puede entrar, el señor Edmundo no puede entrar, el país queda a la expectativa de ¿ahora qué? Y la señora María Corina Machado publicó un video diciendo que él se va a juramentar en el momento indicado. Ya estamos en un punto suspensivo, en algo indefinido. El momento indicado puede ser perfectamente dentro de 20 años, o sea, cuando estén dadas las condiciones. En pocas palabras, el proceso que se venía gestando del 28 de julio hasta el día de hoy fracasó. Y a partir del día de hoy vuelve a iniciar un nuevo periodo. Será ilegítimo, será de facto, se le pondrá el nombre que se le quiera poner, pero a instancias reales, prácticas de los venezolanos que viven tanto dentro como fuera del país. Es Nicolás Maduro quien asume por un nuevo periodo. Hasta los momentos por 6 años más, quién sabe. Si todo continúa como va, será 6 años más y posteriormente será el mismo que será reelecto, será Diosdado Cabello o será alguno que ellos decidan. Pero por los momentos es él el que está en Miraflores y es él el que va a atender las llamadas en Miraflores. Ahora, teniendo presente lo que has señalado, nos has hecho recordar efectivamente que
para las elecciones del 28 de julio, efectivamente iba a ir una comitiva de expresidentes y se les impidió regresar a presentarse en Venezuela. En este caso, ¿por qué consideras que la oposición señaló que Edmundo González regresaría si es que, por lo que señalas, hay condiciones materiales que impedirían su regreso? ¿Cómo explicas esto? La oposición tiene un largo historial de irresponsabilidades y de jugar con los sueños de una mayoría de venezolanos. Así que para mí no fue nuevo lo que está pasando. Y desde un tiempo para acá han decidido aumentar su estafa política, ya no jugando solamente con las ilusiones de venezolanos, sino incluyendo a actores políticos internacionales en sus estafas políticas. Lo vimos anteriormente con el interinato de Juan Guaidó, en el cual terminó siendo una estafa no solamente para los venezolanos, sino incluso para presidentes. Ya ni siquiera estoy hablando de expresidentes, presidentes en ejercicio, como por ejemplo el presidente Piñera de Chile, que terminó perdiendo toda su ayuda humanitaria en Cúcuta, o ni más ni menos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues fueron estafados. Las mismas personas del interinato que estafaron actualmente siguen siendo los representantes de la oposición en Estados Unidos, por ejemplo, Miguel Pizarro, quien es el que organizó la reunión de Edmundo González con Joe Biden. Y pues aquí nos empezamos a preguntar si eso no será una de las razones por las cuales el equipo de Trump ha estado tan alejado de todo este proceso, porque está viendo que los mismos estafadores son los que están actualmente detrás de Edmundo. Y pues básicamente lo que quieren es mantener, digamos, la apariencia de que están haciendo algo, mantener las ilusiones, mantener vivo lo que ellos llaman el fuego o las esperanzas, mantener viva a la gente para ellos, digamos, de alguna forma seguir siendo los líderes políticos y tener algún tipo de prebenda, sabiendo que esto no iba a tener un buen final, por lo menos el día de hoy y estos días. Ahora, bien, tal vez señalar que se trata de una estafa política podría ser algo duro porque en muchos casos los opositores o este sector que, digamos, encabeza la postura en contra del régimen es amenazada, sus familiares son encarcelados, muchos de los dirigentes de segunda línea terminan en el helicoide, entre otras cosas. Más allá, digamos, de protagonismo político, que es lo único que tendrían, ¿qué otra cosa podrían ganar para mantener un discurso que en los hechos no se condice con la realidad? ¿No será más que una estafa, torpeza política? Bueno, yo tengo un dicho, uno puede ser torpe, pero no tanto y tan seguido. Digamos que a los 25 años de haber vivido un proceso político, ya uno quiere cierta experiencia. Y cuando se cometen ciertos errores 25 años después, ya lo más lógico sería empezar a plantearse ciertas dudas. Porque no puede ser, literalmente no puede ser. Cuando a mí me dicen, bueno, pero es que tienen familiares y los pueden arrestar, y yo me pregunto, ¿y ellos no lo sabían? Bueno, pero es que ellos sacan los cuerpos de seguridad y meten preso a la gente, y ellos no lo sabían. Bueno, pero es que ellos se iban a robar las elecciones y ellos no lo sabían. O sea, ya a los 25 años, ya cualquier persona, no hace falta ser un gran politólogo, por experiencia propia, tiene que saber las cosas que van a pasar. Entonces, cuando se cometen los mismos errores tanto y tan seguido, y se ve que el perjudicado siempre es el ciudadano de pie, pero no los políticos que están en el exterior, que de alguna forma se les arreglan para seguir, digamos, beneficiándose del proceso político, bien sea porque al ser, digamos, los representantes legítimos de la oposición, son los que van a administrar los bienes confiscados a la nación en el exterior, y eso les mantiene, digamos, algún estatus político y económico, bien sea por cualquier cosa, uno empieza a hacerse ciertas preguntas. Yo no creo que todos están estafando, creo que sí hay ineptitudes, sobre todo de los líderes que se han quedado, que no están obteniendo nada a cambio, pero tampoco se están beneficiando, y cuyas estrategias se están viendo que han sido erróneas, y en parte por eso el gobierno no está tan interesado en arrestarlos, porque les conviene que sigan dirigiendo o mal dirigiendo una oposición que básicamente
no va a suponer un problema para ellos. Ahora, digamos, tras 25 años, más de 25 años de dictadura o de proceso que condujo esta dictadura, ¿no? Antes se hablaba de autoritarismo competitivo, ya posteriormente es abiertamente una dictadura. Se sigue con este discurso, digamos, buenista, pues que en cierta medida se entiende por las circunstancias de la paz, las marchas pacíficas, cuando ha quedado demostrado que por la vía pacífica los cabecillas de la dictadura no van a salir del poder. ¿Consideras que este es uno de los principales errores del discurso de la oposición? Se ha apostado más allá de la paz, porque ellos ya sabían de que por marchas y elecciones no iba a haber un cambio. Siempre se ha apostado de que haya una conmoción social a través de estas marchas, que en algún momento haya un quiebre con el estamento militar. Digamos que salga demasiadas personas y eso los obligue a los militares a dar un golpe de Estado. En mi opinión, es una estrategia errónea. Yo viví las marchas más multitudinarias. En mi época se llenaba la autopista Francisco Fajardo. Hoy en día la oposición está llenando apenas calles. Es decir, yo he visto cómo las concentraciones de la oposición se han ido reduciendo dramáticamente. No porque la población se ha vuelto chavista, sino porque hay una desmoralización muy fuerte. Más allá de la represión, de hecho, veo menos represión en estos momentos que antes, porque el gobierno necesita reprimir menos. Sale mucha menos gente. En 2014, del 2010 al 2014, la represión era mucho mayor, se llenaba la autopista. Estoy hablando de 2 millones de personas en la autopista. Bueno, hoy en día esto está muy lejos. Pero bueno, básicamente esa es la estrategia de que haya un quiebre con el estamento militar. Ese quiebre no lo va a haber, porque el régimen venezolano tiene el control total de los sistemas, de los servicios de inteligencia. Ya ni siquiera con la asesoría cubana, sino que estoy hablando de la asesoría rusa. Han entrenado a sus servicios de inteligencia en Rusia. Y pues básicamente cualquier soldado tiene sus comunicaciones completamente espiadas. No pueden hacer ningún tipo de golpe, no pueden hacer nada. Así que un golpe militar yo siempre lo descarté. La gente que sabe mejor lo que sucede también lo ha descartado. La vía evidentemente que no es electoral para salir de este tipo de regímenes, es de otra forma, pero creo que a estas alturas, digamos, constituir un ejército independiente, aparte, que pueda levantarse armándose, voluntarios, entrenándose, en estos momentos es imposible. Especialmente teniendo a Petro en Colombia, a Lula en Brasil, no habría ningún país que aporte logísticamente su territorio para de ahí hacer algún tipo de acción. Y muy probablemente Donald Trump en su segundo mandato va a tener una posición muy distinta a la que tuvo en el primer mandato. Yo creo que la última oportunidad se perdió en el año 2019, cuando el interinato, y pues de ahí a que se vuelvan a alinear los planetas es sumamente difícil. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para profundizar un poco más en las alternativas que le quedan a la oposición después del escenario que has descrito. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Venezuela acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. En el bloque anterior, César, estábamos conversando acerca de las pocas posibilidades que tiene la oposición, que ha cometido muchos errores ante la dictadura de Nicolás Maduro. Acerca de este punto, señalabas que es bastante difícil que se produzca un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera era lo que se estaba esperando para que pueda removerse del poder a esta cúpula dictatorial. ¿Podrías profundizar un poco más en este punto? Porque de alguna manera también entre los presos políticos hay más de 100 militares. Entonces sí podría considerarse que existen posibilidades que se dé un quiebre, por lo menos no por parte de los altos mandos, pero sí de los mandos medios o de los soldados rasos en las Fuerzas Armadas.
¿Qué posibilidades ves con respecto a un escenario como este? Lo que pasa es que, bueno, el cálculo que se ha dado, que sí se puede dar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay mucho descontento, eso es cierto. Incluso hasta me atrevo a decir que probablemente ganó Edmundo dentro de los militares. Le ganó a Maduro. Yo me atrevo a decir eso. Entonces alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué los militares no actúan? Bueno, porque para dar un golpe no es solamente tener la gente, sino organizarse. Una golondrina sola no hace verano. Se puede alzar un soldado raso solo o incluso alzar su voz un coronel y si no está organizado, pues simplemente lo meten preso y para el calabozo. ¿Qué es lo que sucede? Que con los servicios de inteligencia que tiene Venezuela, no todo ha sido ineficiente con el chavismo. Vamos a estar claros. Vemos apagones, vemos una crisis económica, vemos un colapso de muchas cosas, cierto, vemos una corrupción rampante, cierto, pero no en todo han sido ineficientes. Y algo bueno, digamos entre comillas bueno, es decir, algo que les ha salido bien, porque lo han hecho bien, es construir unos servicios de inteligencia de primer nivel. No estaremos hablando de la Mossad, pero son unos servicios de inteligencia, en mi opinión, de los mejores de América Latina. Al punto de que incluso han hecho operaciones en el estado de Chile, muy lejos de Venezuela, como pasó con un ex capitán, si mal no recuerdo, de apellido Ojeda. Pero ¿a dónde voy? Con estos servicios de inteligencia que ya ni siquiera están formados por los cubanos, sino por los rusos y los bielorrusos, unos servicios de inteligencia de primer nivel, tienen espiado a todos los funcionarios del Estado y por supuesto de las Fuerzas Armadas. Entonces, a la mínima sospecha de que algún soldado puede rebelarse o que puede conspirar, caen los servicios de inteligencia y lo desaparecen. Entonces, por eso es que hay tantos oficiales detenidos y por eso es que hay purgas constantemente y, digamos, durante estos 25 años y desde los últimos 10 años en adelante, más todavía, hemos visto que cada tanto hay unas decenas de soldados o de militares en general que son capturados. En efecto, porque tenían cierta comunicación, a veces ni siquiera lograban materializar, digamos, una verdadera conspiración, pero ya con el mínimo indicio de que se estaban organizando algo, pues dan con ellos y los desaparecen. Así que por eso un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas es muy difícil, porque están completamente controladas. Desde ese punto de vista, el hombre fuerte del régimen nunca ha sido Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa. El verdadero hombre fuerte del régimen es Diosdado Cabello, que es el que maneja todos los organismos de inteligencia y de seguridad de Venezuela. Y teniendo a Diosdado ahí, va a ser muy difícil que haya un golpe de Estado o un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera... Puede haber un quiebre, digamos, electoral, como lo hubo, y se consiguen las actas, y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que el SEBI, el Servicio de Inteligencia, tomó el CNE, tenían a todas las Fuerzas Armadas bajo control, dieron un boletín y punto. Ni se preocupan en dar las actas. Ni siquiera podríamos ver con lo que señalas acciones como las que tuvo hace unos años Óscar Pérez, que era un militar que se sublevó y murió de forma dramática. Entonces, ni eso. Pudiera ser porque Óscar Pérez ni siquiera organizó una gran conspiración. Era más que todo una especie de lobo solitario. Entonces, claro, desde ese tendrían que tener telepatía para saber lo que piensa cada uno de los funcionarios y ellos no llegan a eso en nadie. Pero, ¿qué fue lo que hizo Óscar Pérez? Hizo esta acción, una especie de lobo solitario, y lo que quería era impulsar. Óscar Pérez ni siquiera era militar, ojo, era del 6CPC, una policía científica, muy bien formados, por supuesto, pero nunca, el régimen nunca pensó que esto podía venir del 6CPC, hizo esta acción, una especie de lobo solitario, para impulsar a que más militares pues hicieran algo. Así que una acción como esa sí pudiera darse, porque pues bueno, es algo muy personal,
Pero lo que sí creo que va a disuadir de que alguien lo haga es la forma en la que murió Oscar Pérez. Simplemente dieron con el paradero. Cuando ellos quieren dar con alguien, dan con alguien, porque ellos tienen la forma de saber dónde se esconden las personas en Venezuela. Y esto es muy importante que los extranjeros me oigan y lo sepan. Como digo, ellos han hecho muchas cosas malas, pero algunas cosas las han hecho bien. Ellos pueden saber dónde se esconden las personas en Venezuela, tienen sus propios satélites, tienen sus propios equipos de inteligencia, de electrónica. Ellos están muy bien formados para eso, así que dieron con el paradero de Oscar Pérez y ni siquiera permitieron de que él se rindiera. Lo ejecutaron de una forma muy fea. Es decir, era una ejecución ejemplar, entre comillas ejemplar, para que más nadie quisiera asumir o seguir su camino. El otro ejemplo fue el del capitán Caguaripano, que en el año 2017 hizo un asalto a un fuerte en Venezuela, el fuerte Paramacay, se robó unas armas y quiso iniciar un movimiento armado. Este capitán fue detenido en una inspección policial hecha por un alcalde de la oposición, muy entre comillas de la oposición, llamado Carlos Ocariz, y siendo el alcalde lo entregó al gobierno, queriendo pues lavarse las manos de que él no estaba con Caguaripano y queriendo quedar bien ante el gobierno. Y este señor hasta el día de hoy está en las mazmorras más profundas. No lo han matado, pero a veces como que uno dice, bueno, no hubiese sido hasta mejor, porque las torturas que le han hecho han sido tenebrosas. O sea, han hecho esto con estas personas para que más nadie quiera correr su suerte. Entonces, digamos, siendo un militar, y cuando ve cómo terminaron estas dos personas, y viendo que la oposición en su momento los dejó solos, porque cuando surgió Oscar Pérez, muchos de la oposición decían de que eso era un montaje del gobierno y que había que dejarlo solo. Yo me acuerdo de eso. Y cuando salió lo de Caguaripano, un mismo alcalde de la oposición lo entregó. Y entonces viendo cómo culminaron estas dos personas, pues si yo fuera militar yo no me arriesgo a eso. Y creo que es lo que pasa. A no ser que haya, sí, a no ser que, bueno, nos vamos a revelar 20 generales y vamos a dar un golpe de Estado, pero un lobo solitario no va a pasar. Definitivamente, y además, como señalas, han sido muertes ejemplarizadoras para efectos pues, de evitar que se repliquen acciones como estas, César. Bueno, es verdaderamente dramático lo que se está viviendo en Venezuela, y la posición de la gente que lucha por la democracia y que tiene esperanza es, como lo señalo, bastante dramática, y esta ausencia de Edmundo González definitivamente es un duro golpe a la moral de quienes pretenden pues, que se dé una transición democrática en el país. César, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias, Oscar. Saludos. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos podido apreciar la complicada situación que vive la oposición democrática en Venezuela. Como nos ha señalado nuestro invitado, hay pocas alternativas y en una situación muy difícil para que se produzca un cambio que permita pues, la transición democrática en el país. Sin embargo, la esperanza se mantiene dentro de muchos sectores. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.